Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benegrita Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas, y me acompaña como siempre mi colega y nuestro director para América Latina, Eduardo Con. Hoy quisimos hacer un programa especial y diferente porque este año se cumplieron los 70 años de relaciones diplomáticas entre México e Israel, y es por esto que hemos invitado al embajador israelí en México, el embajador Vital, para conversar sobre este importante aniversario. Gracias, embajador, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos hoy. No, al contrario, gracias por invitarme, gracias Adriana y muy buenos días Eduardo, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, embajador. Como dijo Adriana, es un gusto. México es un país sumamente importante en la región, una de las grandes potencias, sin duda, de América Latina desde todo punto de vista, con una historia y una cultura vasta y riquísima y con una importante y vibrante comunidad judía. Así que nos pareció importante no solo marcar este 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Uruguay e Israel, sino resaltarlas en cómo están ahora, y por eso le agradecemos por acompañarnos. Dejamos con la primera pregunta entonces, por consiguiente, a Adriana. Gracias, Eduardo. Y, embajador, queríamos empezar por preguntarle sobre su experiencia personal en México, porque tenemos entendido que México fue su primer destino diplomático en América Latina, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue su experiencia hasta ahora en este país tan importante en la región, tan grande y con una cultura tan rica y única? Sí, tiene razón Adriana, toda mi trayectoria hasta hoy, hasta esta vez, fue en Europa, en donde nací. Nací en Amberes, Bélgica, y estuve 4 veces en Europa, eh, 2 veces en Bruselas, la primera en nuestra embajada ante Bélgica y Luxemburgo, la segunda vez como vicejefe de misión ante la Unión Europea, en Roma, en nuestra embajada ante la Santa Sede, y el último puesto fue París. Entonces es un descubrimiento para mí, todo el tema de la relación entre Israel y Latinoamérica, y en especial con este gran país que es México. Aunque tuve la oportunidad de visitar a México profesionalmente en el año 1999 como miembro de la delegación de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya tuve esta experiencia. Pero antes, ya que tengo aquí una importante parte de mi familia, como joven visité a la familia aquí en México City, en la Ciudad de México. Entonces, pero es completamente diferente de lo al cual soy acostumbrado. La cultura europea, y más que la cultura, eh, el comportamiento, el estado de ánimo, inmediatamente se encanta de la experiencia cálida y rica, sea su plan humano, como en cuanto a los colores, los sabores, todo que está alrededor de cada uno de nosotros, caminando por las calles en las ciudades, pero también descubriendo la riqueza de la cultura maya, que a nosotros nos encanta muchísimo. Entonces,
una experiencia enriquecedora, sin duda. El video de los mariachis. Los mariachis también, y tocando al tema de los 70 años con nuestra chutzpah, llevamos un grupo de mariachis israelíes. Sí, tenemos un grupo que se llama los Mariachis Yerushalayim, al festival anual de los mariachis en Guadalajara. Nunca escuché de mariachis israelíes. Original, sin duda. ¿Cantan en hebreo o cantan en español? No, en español. En español, sí. El núcleo fundador es compuesto de mariachis o de ciudadanos israelíes, pero con raíces latinoamericanas. Pero la mayoría son israelíes que sí, que cantan también en español. No, muy bonito. Tuvieron un éxito fenomenal. Felicitaciones por la iniciativa. Eduardo. Muy bien. Embajador, sin duda que en estos 70 años de relacionamiento bilateral ha habido distintas etapas, como es absolutamente lógico, los tiempos cambian, pero quisiéramos que nos cuente o que nos analice, como usted lo considere, sobre los avances en materia de intercambio comercial, científico, tecnológico, cultural, especialmente en los últimos años. ¿En qué está eso que es tan importante en las relaciones bilaterales de Israel con los demás países? Sí, bueno, ya mencioné el Tratado de Libre Comercio, que fue emblemático en la relación comercial, que dio un empuje muy significante a los intercambios comerciales. Y en este sentido, cabe mencionar que hace 4 o 5 meses hemos superado la barra de $1.000 millones en intercambios comerciales. Y se ve muy claramente el incremento alrededor de los últimos años, desde la firma hasta hoy, en los últimos años la parte de los servicios que está incrementando más que los intercambios de los productos. Pero hay una complementariedad y obviamente el valor agregado que ofrecemos como potencia tecnológica innovadora en un mercado tan grande y diversificado como lo que es el de México, es una combinación muy exitosa. Tomamos, por ejemplo, el sector automotriz, que es un sector prevalente en México. Obviamente nosotros no tenemos esta tradición, aunque sí construimos una vez un coche, pero no tenemos esta experiencia. Sí tenemos, como lo mencioné, este valor agregado a través de las tecnologías en el tema automotriz. Entonces es solo un ejemplo, hay varios. También en el sector de la minería, que es un sector muy importante en México, hay tecnologías en el tema del agua, por ejemplo, que son relevantes también por este sector, y tuvimos seminarios y encuentros de empresas a empresas a través de las plataformas Zoom y otras para presentar soluciones técnicas a los retos que enfrentan estas industrias. Entonces, sí, la componente económica y comercial es fundamental. Digo, también en el ámbito de los ecosistemas
de la innovación y de la tecnología, estamos trabajando para empujar colaboraciones. Por ejemplo, lo hicimos en una escala reducida con jóvenes emprendedores israelíes y mexicanos con la colaboración de Startup México y de un mentorship israelí para que esos jóvenes propongan soluciones a grandes empresas aquí en México, soluciones out of the box, afuera de la caja, y fue muy exitoso y vamos a continuar con este proyecto y quizás ampliarlo. Eso en cuanto a la parte económica y comercial, pero para mí como embajador es también importante acercar a las sociedades civiles, a los pueblos, y lo hacemos a través del mundo académico. Por ejemplo, en pocas semanas habrán 2 delegaciones del TEC de Monterrey en Israel, una para diversificar aún más los contactos y los convenios que tienen con universidades en Israel. La otra delegación enfocada en lo que es la aplicación tecnológica de lo que desarrollan los investigadores en las universidades. Entonces, hay también un enfoque importante en lo que es la integración, que es nuestro modelo, ¿no? La integración entre la investigación, la academia y el mundo empresarial, el sector privado. Además, el tema cultural es muy importante para descubrir lo que la realidad israelí o la realidad mexicana también a través de los artes, de las expresiones artísticas. Otro tema es la arqueología. Somos 2 culturas, 2 naciones con raíces muy antiguas. Entonces, no sé si ustedes lo saben, en el norte de Israel hay un proyecto que se llama Magdala, basado en la tradición cristiana de María Magdalena, y es un proyecto de la Universidad Anáhuac, que la universidad lleva por más de 10 años con universidades israelíes, con universidad española también. Entonces vamos a tener un seminario con ellos sobre el tema de Magdala. Y hay tantas otras expresiones de acercamiento y de colaboración. Por último, quisiera mencionar también los gestos de solidaridad. En cuanto a México, México en el siglo pasado fue uno de los grandes proveedores de crudo a Israel, y lo hizo también durante los años 70 del boicot árabe. Y por otro lado, hecho que sí es bien conocido, las delegaciones que mandamos después de los temblores del 1985 y del 2017, delegaciones de rescate. Entonces, son hechos de este carácter que forjan la relación, que la transforman en algo de sustentable, de muy sólido. Comparativamente, embajador, con Latinoamérica es impactante conocer, por eso queríamos hablar con usted, conocer la cantidad que no se agota acá, pero lógicamente tenemos los minutos que corresponden a un programa de este tipo,
pero impacta evidentemente la relación entre Israel y México y la cantidad de cosas que se hacen en esos ámbitos. Por eso queríamos preguntarle y se lo agradecemos porque fue muy exhaustivo. Adriana. Y antes un comentario, qué bueno que primero no sabía que el comercio era tan importante, pero más allá del comercio, eh, qué bueno que la embajada se enfoque en estos contactos de pueblo a pueblo, ¿no? Y de la amistad entre las sociedades, los intercambios, muy positivo. Yo quería preguntarle, más allá de todos estos avances en distintos ámbitos en materia bilateral, lo que nosotros observamos es que esas buenas relaciones en el ámbito bilateral no se trasladan necesariamente al ámbito multilateral, porque México ha sido y sigue siendo hoy un severo crítico de Israel tanto en las Naciones Unidas como en otros organismos internacionales, incluso cuando se trata de resoluciones muy extremas y absurdas en contra de Israel, ¿no? ¿Usted ve que puede haber un cambio en el futuro cercano? Estoy escéptico en este sentido. Como usted dice, es por muchos años, muchas décadas, que México lamentablemente vota en favor de estas resoluciones relacionadas con el conflicto israelí-palestino. Y por lo menos, hemos tenido diálogos en el tema de las Naciones Unidas y en general de las organizaciones internacionales, un diálogo bilateral en el cual intentamos presentar el caso israelí, el hecho que se trata perdón, de una discriminación hacia Israel en comparación con otros lugares de conflictos y tantos miembros de las Naciones Unidas que no respetan los derechos humanos. Pero fue muy difícil, en especial en los últimos 2 años, en los cuales México fungió por la 5ª vez como miembro del Consejo de Seguridad, por un lado, y como miembro del Consejo de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Ginebra. Entonces, seguimos platicando, seguimos dialogando, pero lo digo otra vez, lamentablemente no tengo buenas noticias, pero mirando no sé si es la mitad del vaso lleno o menos que la mitad, sí tenemos colaboraciones con las misiones de México a Nueva York y en Ginebra en temas de importancia mutua, como por ejemplo el empoderamiento de las mujeres, como el tema de las personas con discapacidades y últimamente el tema del tratamiento psicológico a las fuerzas de la ONU, que son desplegadas en varias arenas del mundo. Entonces, por lo menos, como lo dije, sí tenemos diálogos. En la última misión que organizó nuestro embajador a Nueva York, Gilad Erdan, por sus colegas, el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente, participó en esta misión y regresó diciendo que ahora entienda mejor la complejidad del conflicto, pero todavía las intervenciones suyas en los debates en el Consejo de Seguridad no son tan equilibradas. Muy claro. Muy claro.
Ok, embajador, se han cumplido 2 años de los acuerdos de Abraham, marcando sin duda, una nueva era de convivencia y de relacionamiento en el Medio Oriente. ¿A usted le parece o cree usted que los efectos económicos, comerciales, tecnológicos de todos esos acuerdos pueden trascender más allá del propio Medio Oriente y de las relaciones bilaterales o del grupo de países que han hecho este relacionamiento y estos acuerdos y llegar de alguna manera a América Latina o por lo menos quizás a algún país de América Latina? Sí, creo que sí. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos una iniciativa con la Embajada de Marruecos, participando en un proyecto que se llama El Reto Verde, que es un proyecto de reforestación de la Ciudad de México. Y juntos, también con el presidente local del Keren Kayeme, plantamos árboles en este proyecto y lanzamos un mensaje no solo de convivencia, pero también de colaboración en temas prioritarios para todos hoy en día, que es el tema ambiental. eh, y eh, también participamos en un encuentro de un think tank llamado Comexi, él y un servidor, para hablar exactamente de este nuevo paradigma, ¿no? En el Medio Oriente, la posibilidad de colaborar enfocándose en las necesidades, en los retos de los pueblos, de las naciones en el Medio Oriente, no dejando el conflicto israelí-palestino al lado, porque lo tenemos que resolver, pero no, sin transformarlo en la condición para lograr estos avances en nuestras relaciones y la normalización de la relación entre Israel y otras naciones en el Medio Oriente. Entonces, sí, en el pequeño pienso que vemos un ejemplo de las posibilidades que se pueden lograr cuando los políticos deciden de abrir un nuevo capítulo en la relación, pero también en el ámbito económico, caminando por las calles aquí en la Ciudad de México, se ven estas promociones, la United Emirates, la aerolínea, promocionando vuelos de México a Tel Aviv, de Tel Aviv a Dubái. Entonces hay en este nuevo, esta nueva realidad geográfica posibilidades en el tema del turismo, en el tema económico. Israel y los Emiratos son los dos grandes socios comerciales de México. Entonces, sí, estoy convencido que nos abren nuevas oportunidades. Es una nota positiva, no vivimos un mundo con muchas notas positivas todos los días, así que es una nota positiva sin duda, embajador. Así que, bueno, gracias por la información y ahora, Adriana, una nueva pregunta. Gracias, Eduardo. Embajador, hace varias semanas ya tuvimos el gran gusto de entrevistar a Fernando Lottenberg, el primer comisionado de la OEA para combatir el antisemitismo, y él nos habló sobre el antisemitismo en Latinoamérica. Y queríamos que nos cuente cómo ve la situación en México, si hay antisemitismo y cuán serio es el problema. Lo que me llamó la atención desde mi llegada a México fue el hecho que los judíos o los judíos ortodoxos caminan el Shabbat y durante las fiestas por las calles
sin miedo. Es decir, que no esconden el hecho que son judíos, y es completamente normal en los ojos de las personas en el alrededor. Hay esta convivencia, hay esta tolerancia. Los judíos son muy, muy agradecidos a las autoridades mexicanas, que han abierto los brazos a sus abuelos y bisabuelos durante las olas de migración. Esta comunidad es una parte integral del tejido social o socioeconómico de la Ciudad de México. Y creo que hoy en día es probablemente uno de los pocos lugares aislados en donde no hay antisemitismo. Bueno, dicho, probablemente hay antisemitismo latente todavía en algunas partes de la sociedad, aunque, por ejemplo, en cuanto a la Iglesia Católica, están desempeñando un papel muy importante para promover la tolerancia y el diálogo entre las religiones, pero no en el cotidiano no siento la presencia de un antisemitismo. Hay casos aislados, a veces también, lamentablemente, en universidades con chistes sobre el Holocausto y cosas similares. Y el Comité Central siempre muy, muy atento y vigilante, inmediatamente reacciona y obviamente los rectores y las autoridades universitarias colaboran para resolver estos incidentes aislados. Entonces, no, en este tema somos muy afortunados aquí en México. Sí, sin duda. Es bastante excepcional el panorama que usted nos pinta, y eso lo sabemos todos, ¿no? Y una Sí. preguntita, ¿sabes si se educa sobre la Shoah en México? ¿Hay educación sobre el Holocausto en las escuelas, en las universidades? Aparentemente no o por lo menos no es suficiente. Voy a contarles un hecho, y estoy todavía bajo la muy fuerte impresión que me dio una ministra de la Corte Suprema que no sabía nada del Holocausto, de la Shoah. Nunca se la contó, nada, no conocía el tema por nada. Entonces, necesitamos probablemente, o la comunidad también, hacer más en este sentido. Sí, antes de la pandemia, en las escuelas mandaron las clases al Museo Memoria y Tolerancia, pero bueno, no es suficiente. Vamos a tener el 12 de junio una exposición sobre Ana Frank, junto con la Embajada de los Países Bajos, y vamos a aprovechar de esta exposición para dar un mayor salto a la persona de Ana Frank, quizás involucrar también la Secretaría de Educación para empujar exactamente esto, que sea parte integral del currículum en las escuelas. Y usted evidentemente prende una luz roja, porque hoy en día podemos entender
de que pueda haber poca educación en determinados sectores de la población, pero usted habló de un sector de alguien universitario. Es una luz roja bastante alarmante. Sí, Sí. Adriana, yo te había interrumpido. No, quería decir que es una materia pendiente y no solo en Latinoamérica. Hace poco leí que en Estados Unidos, donde hay una comunidad judía enorme y lazos con Israel súper fuertes, hay un porcentaje enorme de la población que no sabe sobre el Holocausto. Así Sin que duda, creo que es una materia pendiente para todos. sin duda. A Es, medida que es un pasa, reto, es un reto, es un es un reto, reto, sí. sí, es un reto también en Europa. Claro. Como ustedes lo saben, en las escuelas públicas, a veces por el tema del politically correctness, Sí, sí, sí. sí, no se enseña el holocausto para no hurtar a los sentimientos de los alumnos musulmanos. Entonces, sí, es un reto universal. Cómo sí seguir a enseñar lo que pasó en Europa en estos años y adaptándolo obviamente a los ámbitos diferentes, ¿no? que pueden ser América Latina, Europa o los Estados Unidos, pero sí, nos toca a continuar con... Sí, es. Sí, es un desafío educativo importante, más aún cuando ya los sobrevivientes, por razones lógicas de edad, ya prácticamente no quedan. Embajador, queremos terminar con una nota de optimismo, y bueno, pensamos que nos la puede dar, porque quisiéramos que nos cuente un poco sobre los festejos para este aniversario tan importante de 70 años de relaciones entre México e Israel. Sabemos que se van a prolongar hasta mayo del 2023, del año que viene, lo cual realmente es impresionante porque además va a coincidir en mayo, ni más ni menos, con los 75 años del Estado de Israel, así que se conjuntan grandes celebraciones. De modo que, bueno, lo que nos pueda contar sobre estos festejos en esta pregunta de cierre y final de esta amable conversación que estamos teniendo con usted. Sí, con gusto voy a hacer promociones. Me parece Eh, perfecto. entonces, iniciamos el 30 de junio con el mega evento en el Pepsi Center, aquí en el centro de la ciudad, con una exposición hecha en casa, aquí en la embajada, documentos, fotografías que relatan esta relación a lo largo de los 70 años, obviamente con hechos emblemáticos como fueron las visitas de presidentes, y los descubrí yo, no sabía. Tantos presidentes mexicanos y israelíes que visitaron en los dos países, eh, con intercambios culturales, obviamente la histórica participación, la única participación del equipo de fútbol de Israel en la Copa Mundial de México en el 1970. Eh, tantos otros hechos. Entonces, la inauguración de la exposición con intervenciones por parte de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, con la presidenta del grupo de amistad en la Cámara de Diputados, con mi colega, el embajador antes la ONU en Nueva York, Gilad Erdan, que estuvo en este momento en México, y su servidor, y después con un concierto de dos grupos musicales que un año prima antes, durante la pandemia, salieron con una canción mitad en hebreo, mitad en español. El grupo musical israelí es Atraf, muy conocido por sus ritmos latinoamericanos, y el grupo mexicano Rumbeos. Entonces, esto fue el evento de lanzamiento de los festejos. Antes diseñamos un logotipo que utilizamos por la correspondencia, por promover todos los eventos. Otro gran evento que organizamos, y permítanme dar el crédito a mi esposa, Irit,
que fue la iniciadora, es el Fashion Show, un desfile de modas con 3 diseñadores israelíes, 3 diseñadores mexicanos. Fue muy exitoso. Vamos a tener eventos académicos, un concierto en Bellas Artes en febrero. Ya mencioné al evento con los mariachis. Al final de este mes voy a estar en Ensenada, en donde van a albergar el Congreso Anual de la Organización Internacional de los Vinos. Y tendremos una plática de un experto israelí con la degustación de vinos israelíes. Entonces vamos a tener también un evento gastronómico con chefs de Israel y de México. Hay muchísimos eventos y no solo aquí en la ciudad, también en varios estados, devaluación de placas, inauguración de lugares en el marco de los 70 años, porque estamos poniendo ya hace años un gran enfoque en estados prioritarios para promover también la relación a este nivel, no solo al nivel federal. Claro. Fantástico. Y me olvidé también un timbre postal junto. Muy importante. Sí. ¿Y cuál va a ser la imagen de la estampilla? En el timbre ya salió. Son 2 pájaros, cada uno representante la tradición de su país, y los sabres que no son israelíes, ¿no? Eso también descubrí que vinieron de México. Es el atún, ¿no? Tampoco sabía. Entonces, sí, son las imágenes que están en la estampilla, en el timbre. Hermoso. Excelente, qué fantástico. Bueno, hemos llegado al final del tiempo que teníamos pactado, pero queremos agradecerle muchísimo por esta conversación. Nos encantó conocer más sobre las relaciones entre estos 2 grandes países. Muchas gracias. Embajador, Gracias, ¿no? Sí, embajador, la verdad, lo que nos cabe es felicitarlo, porque usted está haciendo un trabajo muy intenso, pero además un trabajo que no es sencillo. México es un continente en sí mismo, como hay algún otro país en América Latina, y bueno, usted lo ha detallado claramente, todas las actividades que se realizan para mantener vivas esas relaciones de 70 años. Así que, de vuelta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fue de verdad un placer compartir todo eso con ustedes. Y se me permite una observación para el final, que es dirigida a usted, Eduardo Kohn. Me tocó durante varios años leer artículos suyos, y entonces finalmente lo puedo encontrar, aunque a través de la pantalla, quizás un día físicamente, presencialmente. Sin duda, bueno, la verdad que le agradezco, la verdad que le agradezco mucho, no quiero extenderme, pero la verdad que le agradezco, me llega mucho sus palabras, y bueno, a todos los que nos escucharon, y a todos los que nos están viendo, decirles gracias por acompañarnos nuevamente y haber tenido además acá junto a nosotros a un gran embajador de Israel, pero además alguien que está haciendo un trabajo extraordinario para tratar de mantener ese equilibrio tan difícil entre lo político, lo cultural, lo económico, con un país enorme como los Estados Unidos de México. Así que bueno, exactamente, esperamos que nos vayan a seguir en el próximo episodio, que vamos a tener nuevamente con el lente en Latinoamérica. Vamos a tener también otro invitado de primer nivel, como los estamos teniendo siempre. Y antes de decirles hasta entonces, les decimos gracias de vuelta, señor embajador. Un abrazo, Adriana, un abrazo para todos.
y hasta muy pronto, hasta muy pronto. Abrazos, gracias. Abrazo.